Esto que tengo aquí es el Acer Swift Go 14, un modelo presentado hace unos meses por Acer que tiene una particularidad y una característica que lo hace prácticamente único frente a cualquier otro modelo de los que he probado o casi de los que tenemos en el mercado. Hay muy pocos dispositivos con paneles OLED y este es uno de ellos. Y hay una cosa que me gusta mucho, es que nosotros hemos probado el más alto que tienen, ¿vale? Más potente, con más almacenamiento y cuesta 1.499 euros. Pero el modelo más básico, que tiene menos procesador, que tiene menos memoria RAM, que tiene menos almacenamiento, cuesta en torno a los 1.000 euros. Y tener esta pantalla cerca de los 1.000 euros es realmente muy interesante. Vamos con el vídeo. Os voy a dejar los enlaces a todo lo que he comentado en la caja de descripción para que le echéis un vistazo a los diferentes modelos. Vamos a buscar alguna tienda, a ver qué encontramos, porque lo cierto es que el modelo más económico es difícil de encontrar y creo que para mí es el que recomendaría para comprar, porque pensando en un dispositivo de movilidad es perfecto, pero esto lo cuento después. Vamos a empezar por el diseño y aquí creo que ha quedado muy claro ya desde hace un par de años que hay dos caminos en los portátiles. Casi nos hemos olvidado del portátil estándar, ese portátil que era un poquito más grueso que este, un poquito más pesado, y vamos directamente al portátil modo Ultrabook, ¿vale? Ya no tenemos portátiles normales, unos un poquito más delgados y otros mucho más grandes que son los gaming. Ahora solo hay esos dos mundos, ¿vale? El del medio ha quedado completamente vacío. Tenemos o portátiles gaming mucho más grandes, mucho más pesados, muy pensados para ventilación, mucho más potentes, o tenemos ultrabooks. Casi no hay portátil intermedio con un diseño un poquito más pequeño, pero aunque sea un poquito más pequeño que el propio gaming, pero aunque sea un poco más grande que este con gráfica dedicada, parece que eso es un territorio gris que ha quedado para algunas cosas muy concretas y para ultrabooks increíblemente caro. Así que aquí nos encontramos en un punto intermedio, en diseño. Tenemos un portátil un poquito más ligero, no busca ser tampoco el LG Gram, ¿vale? Que os dejo por aquí el vídeo que la analizamos hace unos meses. No busca ser esa lámina de papel del LG Gram, pero está muy bien conseguido, ¿vale? Tenemos un grosor de 1,5 milímetros, de 1,5 centímetros, perdón, un poquito menos de ese centímetro y medio. Para mí es el punto perfecto de comodidad, de llevarlo en la mochila y que no ocupe mucho, que no moleste. Y tenemos un peso de 1,25 kilogramos. También, todo lo que baje de 1,5 kilos es muy cómodo. Evidentemente son 14 pulgadas, eso ayuda a que el peso baje, pero el grosor, aquí da igual que sean 14 que sean 16, hay que meter los mismos componentes, incluso en el de 14 hay que meter los mismos en menos espacio, con lo cual siempre suelen ser más difícil bajar ese grosor. Y aquí tenemos muy buen peso y muy buen grosor, muy cómodo de llevar en la mochila, así que por este lado bastante bien. Después sí que es cierto que a nivel de acabados no es el portátil más top del mercado y pasa mucho en esta gama de precios, ¿vale? Son plásticos chapados, que parece que lleva una chapa, pero por el tipo de pintura, ese tipo de acabado, pues parece que estamos delante de un metal. ¿Puede que haya elementos que sean de metal? Sí, pero yo apuesto a que aquí prácticamente todo es plástico. Quizás es metal una de las zonas interiores, que sí que es cierto que parece que están un poquito mejor acabadas y por cómo están hechos los cortes, sí que quizás puede ser metal, pero yo veo estas zonas de unión y a mí esto me parece completamente plástico. No es ningún problema, el plástico para algunas cosas pues se raya menos, el plástico sí que es cierto que permite un poquito más de maleabilidad sin deformarse, así que bueno, en general bastante bien, bien fabricado, bastante bonito, ya he dicho, compacto, ligero. Así que por ese lado, bastante bien. Y una de las cosas que más me gusta, y de hecho vamos a encender la pantalla para que lo veáis, son estos márgenes laterales, ¿vale? Que están muy bien conseguidos, con lo cual hace que un portátil de 14 pulgadas no tenga una huella muy grande y sea pues bastante pequeño. De hecho, podemos decir que está cerca de los portátiles de 13,3 pulgadas. Yo habitualmente utilizo un MacBook de 13,3 pulgadas y básicamente el tamaño es el mismo. Y aquí tenemos un poco más de pantalla. Y a veces sí que se nota. Y aquí vamos al punto, el panel, ¿vale? Lo importante es que aquí tenemos un panel de 14 pulgadas OLED, el modelo de 16 pulgadas también es OLED, este tiene 2,8K de resolución y el 16 pulgadas tiene 3,1K de resolución. Más o menos mantienen la misma estructura de píxeles dentro del panel, la misma densidad de píxeles por pulgada. Y eso es muy bueno, tener un panel con esta resolución, son 2880 en el horizontal por 1800 en el alto, ¿vale? Vamos a ver, 2880 por 1800, eso está muy bien, pero lo mejor es el panel. El brillo, los colores, los ángulos de visión, son increíbles, ¿vale? El otro día estaba editando una foto, me pasé a mi monitor de 27 pulgadas con el que edito normalmente y fue como, no, quiero editar aquí. Un día por la tarde que estaba haciendo el sol como ahora aquí y dije, quiero editar aquí. Muy bien, la verdad es que en ese sentido muy bien. En la oficina tenemos también mucho sol por las mañanas, el otro día estaba trabajando con él y perfecto, se ve mucho mejor que cualquier otro portátil de los que teníamos en la oficina, que cualquier monitor de los que teníamos en la oficina. Hemos probado ya algún portátil con OLED, pero no es lo más habitual y para mí es un pequeño factor y un pequeño punto que encarece bastante el producto. Es cierto que a lo mejor este mismo modelo Acer lo puede sacar sin OLED 200 euros más barato, seguramente.
o por ahí puede andar, o 150 a lo mejor. No sé exactamente, pero creo que anda un poco por ahí, por lo que he mirado las especificaciones con otros modelos de Acer, pero lo cierto es que vale la pena. Ese extra vale la pena, sobre todo pues movilidad, vas en tren, hay mucho sol, vas de viaje y tienes que trabajar en una cafetería y no puedes controlar la iluminación. Yo en este caso, que por las tardes hay veces que para trabajar cuando hace mucho sol tengo que bajar la persiana, pero me gusta trabajar con luz solar. En la oficina, que suele haber bastante iluminación por las mañanas porque da el sol directamente y aunque bajes el store me molesta, ese brillo extra para mí es clave. Y no solo el brillo, sino contraste, porque los negros son profundos, colores. Es un panel increíble, ¿vale? De lo mejor que he probado en un portátil, y a mí aquí en este caso me ha gustado mucho. Tenemos proporción 3:2, que parece que se ha instalado, ya nos hemos olvidado del 16:9, más cómodo un poquito quizás para productividad, así que por ese lado muy buen panel. Si seguimos con los apartados multimedia, cuando hablamos del sonido, está colocado aquí abajo, ¿vale? Creo que Acer fue una de las primeras marcas, o la primera junto con Asus, que se lo vi colocar aquí. Sigo diciendo lo mismo, a mí me gusta más el sonido arriba, más direccional, más abierto, no es mal sonido, un poquito bajo, y depende un poco de la superficie, porque el otro día estaba trabajando en un sitio con una mesa muy lisa y sonaba un poco a lata, ¿vale? Yo creo que era un poco por el tipo de acabado, era una especie de plástico, de chapado de plástico bastante malo, y no sonaba nada bien. Y al final, cuando emites el sonido contra algo, dependes de eso, ¿vale? Si tienes un tablero de madera con un poro abierto va a sonar mejor, te va a quitar sonido, pero no vas a tener distorsiones raras. Si trabajas pues con un panel un poquito más poroso como este, pues va a funcionar relativamente bien. Si trabajas con otros, pues vas a tener muchas variaciones y sobre todo puede que incluso llegue a vibrar ese elemento, ¿no? Si es un tablero muy finito, pues bueno. Y a mí personalmente no es la solución que más me guste. No es mal sonido, pero podría ser un poquito mejor. La cámara frontal tampoco es ninguna maravilla. Los micrófonos, bueno, correctos, ¿vale? Van a ser perfectos para una videollamada, no vamos a necesitar nada más. Y me gustaría comentar una cosa, la cámara no permite Windows Hello, pero lo que sí que tenemos es lector de huellas en el botón de encendido. A mí tener esos añadidos extra de seguridad, lector de huellas, Windows Hello con la cámara, me parecen muy interesantes y mucho más cómodos que tener que meter el código, que tener que meter la contraseña. Creo que los portátiles que pasan de cierto precio, más o menos donde está esto, todos deberían tener este sistema extra de seguridad o de verificación, así que por ese lado, muy bien. Y ahora vamos a hablar de las conexiones, y me ha gustado mucho, me ha sorprendido, ¿vale? Aparte del típico Kensington, que ya es algo que, bueno, que parece que tenemos en todos los portátiles, aunque yo solo lo veo usar en las tiendas. Tenemos USB, tenemos dos USB tipo A, uno en cada lado. Tenemos una salida de auriculares, evidentemente, y tenemos una ranura para tarjetas microSD. Se ha instalado la tarjeta para microSD, no tengo muy claro por qué. Evidentemente, todo lo que sea extra está bien, pero yo, por mí lo podían quitar, ¿vale? O sea, si no tienes SD, hay muchas menos cosas que utilizan microSD, creo yo, que SD. Sí, hay cámaras de acción, puede ser un móvil, pero no es algo que sea excesivamente habitual. Lo han añadido, perfecto, ya está. Pero hubiera sido mejor una SD normal, que con un adaptador simple puedes usar las dos. Del otro lado tenemos el otro USB-A, ¿vale? Tenemos uno en cada lado. Tenemos una salida HDMI que está muy bien en un portátil tan fino, de hecho, ya veis, ¿no? Cómo es el corte, bueno, un poquito especial. Y después tenemos dos USB-C. Me gusta que haya dos USB-C, los dos sirven para cargar el dispositivo. Cargador de hasta 100 vatios, carga bastante rápido, lo cual está muy bien. Me gusta que sean dos porque al final cuando tienes solo uno o tienes dos pero no tienes USB-A, es un poco lío, tienes que siempre andar con adaptadores y tal. Yo estoy pensando a alguien que llega a un sitio, que enchufa el cargador, que tiene un disco duro tipo C, que ya empieza a ser bastante habitual, que conecta al HDMI y que le deja un ratón y un teclado que va aún con USB-A porque no hay Bluetooth. Y no se tiene que preocupar de nada, y aún le sobraría un USB normal. Así que creo que aquí Acer ha hecho un grandísimo trabajo. En la zona donde es un poquito más ancho ha sido capaz de meter todos estos conectores. Para mí todos los que necesitamos, así que por mí, perfecto. Y me gustaría comentar una cosa del diseño, ya que estoy hablando de los conectores. Vamos a hablar un poquito de la ventilación, ¿vale? Y empieza a ser ya bastante habitual que muchos portátiles, sobre todo más finos y que no tienen sitio, no cojan el aire por los laterales y los pulsen por atrás, o no lo cojan por atrás y los pulsen por los laterales, como por ejemplo pasaba en los primeros Toshiba que usé, que aparte lo echaban por el lado derecho. En invierno era maravilloso, pero en verano te cocían la mano. Y ahora empiezan a hacer todos el tema de la bisagra, ¿vale? Tú levantas el dispositivo con este pequeño elemento que tenemos aquí, que tiene unas patitas de goma, como, bueno, intentaré hacer un plano para que lo veáis, y lo que hace es coge el aire por debajo, por estas rejillas que tiene aquí, y los pulsa por arriba. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, calienta muchísimo la pantalla. Yo es algo que no acabo de entender, ¿vale? Es algo que hacen muchos fabricantes y de hecho la pantalla OLED con el brillo ya se calienta bastante y justo además le están echando el calor en esta franja de aquí, porque como veis, no es todo... ¿Veis? Solo de este lado, ¿vale?
Bueno, igual lo veis también mejor así. Como veis, solo tiene rejilla por aquí, no lo tiene por todo, o sea que solo calienta una parte de la pantalla. Y después hay una cosa curiosa, y es que cuando la pantalla está abierta normal o 90 grados, un poquito más de 90 grados, por ejemplo así, no tiene mucho sitio para ventilación, ¿vale? El portátil casi te pide abrirlo así para que salga el aire respecto de esta línea. ¿Se calienta mucho? No, eso es cierto que no he notado que el portátil se calentara mucho, lo que es la zona del procesador y tal. Esta zona de aquí se calienta muchísimo, ¿vale? Muchísimo, mucho. El problema es que muy rápido están los ventiladores al máximo. Y aquí viene uno de los detalles, ¿no? De por qué los procesadores están al máximo. Y es que en este caso tenemos un procesador Intel i7 de la última generación, ¿vale? De la 13ª generación. Es un 13700H. Y ahí viene la clave, es un H, ¿vale? Con más hilos, un procesador con más núcleos, un procesador mucho más potente, que se calienta mucho más y que necesita ese extra. Por eso digo, quizás el i5 sea mejor para algunas cosas, se va a calentar menos, va a encender menos los ventiladores y va a consumir bastante menos. Si piensas en ofimática, el modelo de 1000 euros con el i5 puede ser perfecto. En este caso, nosotros hemos probado la opción de 1 tera, hay una opción con 512. En el i7 tenemos opciones siempre de 16 GB de RAM y en este caso es el de 1 tera con el disco duro, lo voy a leer porque nunca me acuerdo, PCIe NVMe. Siempre digo otra cosa que no es. Así que bueno, aquí en este caso muy contento con la potencia del procesador. Si vamos a los gráficos, tenemos una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe, la nueva generación, podemos decir. Son tarjetas un poquito más solventes que lo que teníamos antes. Y aquí es donde digo, ¿no? Cuando llegamos a estos tamaños es difícil poner una gráfica dedicada potente. Solo consiguen poner una gráfica dedicada potente los modelos que son mucho más caros, porque los componentes los trabajan de otra manera, porque trabajan en metal y entonces pueden trabajar con una serie, con una ingeniería interna un poquito diferente. Pero cuando nos tenemos en estos precios nos estamos quedando todos con Intel Iris Xe o la integrada que sea si utiliza otro tipo de procesador. Si nos vamos a modelos más baratos, un poquito más gordos, quizás sí que a lo mejor podemos meter alguna integrada, pero no suelen ser mucho mejores que esta Intel Iris Xe. ¿Qué me da esto? Pues me da un muy buen rendimiento en el día a día, ¿vale? Nosotros pues trabajo mucho con Asana, trabajo mucho haciendo guiones con Notion, mucho correo electrónico. Para ese tipo de cosas este procesador va sobradísimo, y con 16 GB de RAM, vamos, va increíble. Datos de estudio, incluso subir las fotografías, todo ese trabajo más de ofimática, perfecto. O sea, evidentemente con este procesador vas sobradísimo ahí. Por eso digo que incluso el i5 para eso podría ir muy bien y te ahorras unos euros. Después, cuando le pides un poquito más, cuando ya, por ejemplo, empiezo a editar algunas miniaturas o cuando edito algunas fotos para subir a redes sociales, si las miniaturas no tienen mucho trabajo y si no hay muchas fotos, la edición en RAW es correcta. No vamos a estar sobrados, pero es correcta. El problema viene en cuanto le pedimos más, ¿vale? El otro día, por ejemplo, creo que eran 30 fotos que las metí directamente todas en el Photoshop para abrir en RAW. Le costaba exportar 15 fotos, estuvo bastante tiempo, los ventiladores siempre encendidos al máximo y intenté editar el vídeo, pero sí que es cierto que respecto al ordenador que utilizo habitualmente con tarjeta gráfica dedicada, se notaba que había cierta diferencia. Puede ser válido para una cosa muy puntual, pero no creo que nadie que pueda moverse en esta parte de diseño, en esta parte de edición de vídeo, pueda plantearse esto, ni incluso como un ordenador simplemente de viaje. Para puntualmente editar fotos, sí, pero mucho más de eso, la verdad es que te diría que no. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de este procesador? ¿Cuál es el problema de que en el momento en el que le pides algo lo lleves al máximo? Y es la autonomía, ¿vale? Para mí es uno de los peores puntos que tenemos siempre con los procesadores i7 de tipo H, por eso un i5 tipo U para ofimática te va sobrado y la batería te va a durar el doble seguramente. Cuando vas a i7 tipo H, sobre todo si dejas el modo estándar y no pones eficiencia energética, no pones ahorro de batería, no pones nada de eso, es que en 2 horas y media lo tienes completamente fulminado con un uso estándar. Si te vas a Photoshop, Premiere, 1 hora y media, ¿vale? Y esto le pasa a prácticamente cualquier portátil con Windows. Con todas las pruebas que he hecho, he probado bastantes portátiles con Windows en los últimos 2 años. Es lo normal, es lo habitual, aquí no tenemos nada peor que en otros fabricantes, simplemente que sepáis que este tipo de procesadores pues son esas limitaciones las que tienen. Si bajamos la calidad, si bajamos un poquito el brillo de la pantalla, que también se nota tener un buen panel, ¿vale? En el consumo, si quitamos un poquito el tema de eficiencia, activamos el tema eficiente y nos dedicamos simplemente a ofimática, yo creo que a las 3-4 horas podemos rozarlas, ¿vale? Depende un poquito también de cuántas cosas tengas instaladas, un poco de tu tipo de uso, pero podemos andar un poquito por ahí, por las 3-4 horas. No va a ser maravilloso, pero bueno, más o menos sí que es cierto que podemos andar por ahí. Y ahora, por último, que lo suelo decir en el diseño, en este caso, como no suelo probar mucho
los portátiles modo portátil, porque siempre los conecto al monitor. En este caso, hablar un poquito del pad y del teclado. El pad es bastante pequeño, es cierto que es un portátil de 14 pulgadas y no teníamos mucho más espacio, pero sí que he probado pads más grandes en este tamaño. La reacción está bien, el clic también me gusta bastante, es bastante cómodo, hay otros que a veces no tienes muy claro cuándo presionar, aquí Acer lo ha hecho muy bien, ha mejorado mucho respecto a lo que tenía antes, y el teclado está bien, vale, bastante cortito, pero bueno, en general bastante correcto dentro de lo que estamos acostumbrados. Evidentemente me dices, no, es que yo me dedico a escribir 20 artículos al día para un blog, pues hombre, te diría, cómprate un teclado externo, ¿vale? Porque esto no es lo más cómodo para eso, por el tipo de tecla, por la reacción, es muy cortita. Esta tecla un poquito quizás pegajosa, tipo chicle. Bueno, aquí cada uno tiene que escoger un poco lo que le guste. Yo estoy bastante acostumbrado a este tipo de teclas y para mí no suponen ningún problema, pero sí que entiendo que para algunas personas no es lo más cómodo del mundo. Y ahora, unas conclusiones, aunque creo que ya gran parte de lo que os tenía que decir ya lo he dicho. Este portátil vive por una razón, su pantalla, ¿vale? Si quieres el portátil con un precio contenido, con la mejor pantalla que puedas comprar, es que yo he probado varios OLED y son todos bastante más caros. Entonces aquí tenemos una opción realmente muy interesante. El modelo i5 creo que son 1000 euros. Os voy a dejar los enlaces en la descripción y si hay que corregir algo os lo pondremos por aquí, ¿vale? El i5 más básico, creo que son 1000 euros, tienes el mismo panel OLED y es increíblemente bueno. Este son 1499 euros y es el top con el i7, que para una persona un poquito más exigente puede estar muy bien. Es cierto que nos encontramos portátiles con prestaciones parecidas. Sí, incluso algunos los podemos encontrar un poco más económicos, con un i7 de última generación o de las últimas, con una tarjeta integrada, con 14 pulgadas. ¿Cuál es el punto diferencial? Esa pantalla. Y va a ser muy difícil que encuentres un portátil con un panel así a este precio. Puede que haya alguno, pero si lo encuentras este precio seguramente sea una generación peor, seguramente tenga incluso 8 GB de RAM, seguramente tenga 512 o 256 de almacenamiento. Es difícil encontrar esta combinación de cosas. A lo mejor tiene mejor diseño, que suele ser habitual, por ejemplo, pensando en algún Asus ZenBook OLED, pero esta combinación de rendimiento, potencia, pantalla, tamaño, creo que está muy bien conseguida y creo que para un grupo concreto de usuarios bastante grande, ofimática, movilidad, necesitan buen brillo, necesitan buen rendimiento, una batería correcta, creo que este Acer Swift Go 14 e incluso el 16, creo que son dos modelos realmente muy completos y tengo que decir que aquí Acer ha hecho un grandísimo trabajo. Vamos, que os puedo recomendar este producto si encajáis dentro de esos usuarios que no necesitan el extra de la gráfica y que lo que buscan sobre todo es una pantalla para disfrutar, para trabajar, para ver en cualquier sitio y en cualquier situación. Espero que os haya gustado este vídeo, os dejo por aquí 2 vídeos más, ¿vale? Os dejo el del LG Gram, no encaja mucho, pero bueno, quizás un portátil también pequeño, compacto, y también os dejo por ahí, el Asus, un portátil que probé también hace unos cuantos meses, el mejor portátil que he probado nunca, me encantó, no tiene nada que ver con esto, pero igual os resulta interesante. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.